Pero muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos escudriñando el libro de Efesios. Vamos a dar continuidad al capítulo 6. El domingo pasado nos quedamos en Efesios 6, versículo 3. Hoy vamos a seguir adelante con Efesios 6, versículo 4 y vamos a ver cuántos versículos abarcamos en esta devocional o en esta enseñanza, no sé cómo lo quieras tú llamar. Pero antes de comenzar, como cada domingo, te pido que tomes tu Biblia, tu cuaderno y tu pluma. Y una vez que ya has tomado tu Biblia, tu cuaderno y tu pluma, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo delante de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, el cual nos amó y se entregó por cada uno de nosotros y derramó su sangre preciosa en la cruz y limpió y perdonó nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Tu palabra dice que Él murió, fue sepultado y resucitó el tercer día y que ascendió a la diestra del Padre y que pronto volverá. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, prepara nuestra mente, nuestro corazón y unge mis labios, Padre, porque tu palabra dice que separado de ti nada soy, y eso lo tengo muy claro, Padre, que como dijo tu siervo Moisés, no daría un paso, no hablaría nada si tú no estás conmigo. Por eso es tan importante que este tiempo tú nos ministres a través de tu Santo Espíritu y por tu palabra preciosa, que fue inspirada por tu Santo Espíritu. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el domingo anterior vimos la importancia de la honra. El Señor nos habló a nosotros también como hijos que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ya que es el primer mandamiento con promesa. También vimos el resultado que trae el de dar honra y obediencia a nuestros padres. En Efesios 6, versículo 3 dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esto se refiere a ser prósperos en bendiciones espirituales y materiales. Si deseamos verdaderamente ser bendecidos y prosperados, tenemos que aprender a honrar y a obedecer a nuestros padres. Amén. Hoy vamos a continuar con Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Después de que el apóstol Pablo habla de cómo los hijos deben de obedecer y honrar a los padres en el Señor, en este versículo que estamos tocando en esta tarde, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige ¿a quién? A los padres, y les exhorta a no provocar a ira a los hijos, porque si nosotros como padres provocamos a ira a nuestros hijos, esto insta a que nuestros hijos nos deshonren y nos desobedezcan, y esto traerá consecuencias muy serias a la vida de nuestros hijos. Si nosotros como padres no provocamos a ira a los hijos, tendremos buenos resultados. Y para que no provoquemos a ira a nuestros hijos, esto requiere que nosotros como padres no seamos iracundos, no seamos violentos, no seamos maldicientes, etcétera y etcétera. Y si nosotros como padres batallamos con este problema de ira, violencia y maledicencia, tenemos un problema muy grave. Nosotros, si verdaderamente somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, tenemos que menguar para que Cristo crezca en nosotros. Y si hay que disciplinar
a los hijos, lo debemos de disciplinar apropiadamente. Y esta disciplina, dice la palabra de Dios, que debe de ser en el Señor. Y esto incluye la instrucción de la palabra de Dios. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 7 dice, abre tu Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Esta es la manera de que nosotros como padres podemos exhortar a nuestros hijos a que sean hijos obedientes, porque la palabra de Dios transforma al hombre. Dice en Romanos que debemos de transformar nuestra manera de pensar. Si nosotros hemos sido transformados verdaderamente por la palabra de Dios, debemos de creer que nuestros hijos pueden ser también transformados por la palabra de Dios. Por eso el Señor nos instruye en esta mañana que debemos de dar una disciplina conforme al Señor, no una disciplina que lastime y hiera el corazón de los hijos. Hay padres que son iracundos, que son violentos y que son maldicientes, que golpean a los hijos de tal manera que les provocan lesiones y muchas de las veces les han quitado la vida por haber perdido el control. Esto, claro que yo lo estoy diciendo de hombres que en el papel o en el entendimiento quizás no tengan a Cristo. Pero qué triste sería que un padre o una madre que dice tener a Cristo en su corazón sea violento y sea iracundo y sea maldiciente hacia los hijos. Nosotros tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos en el Señor. Y creo que la mejor manera de disciplinar a nuestros hijos es con el ejemplo. Que seamos hijos obedientes. Y cuando yo te digo que somos hijos obedientes, que honramos a nuestros padres, es porque verdaderamente eso hacemos. Y lo más importante, que honramos a nuestro Padre Celestial y que obedecemos a nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros hacemos lo que dice Deuteronomio capítulo 6 al 7 y aplicamos lo que dice, que estas palabras que Él nos manda hoy, Él dice hoy, o sea, hoy, este día, hoy tienes que instruir a tus hijos con la palabra del Señor. Y estas palabras, dice, estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir de estarán? Están hablando de un futuro, de un presente. Estarán siempre. Y siempre las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Debemos como padres instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y cuando ellos empiecen su desarrollo dentro de la sociedad, serán responsables de sus acciones delante de Dios. En otras palabras, lo más importante de criar a los hijos es que ellos puedan reflejar a Cristo a través de sus vidas. Amén. Esta es la importancia. ¿De qué? De no provocar a nuestros hijos a ira, sino que los debemos de criar en disciplina, en el Señor. Y la mayor disciplina que puede tener un hijo es cuando es instruido con las palabras poderosas de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 5 dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. En cuanto a la relación entre siervos y amos, o entre trabajadores y patrones, el apóstol Pablo se dirige primero ¿a quién? A los siervos, a los trabajadores.
y les exhorta a obedecer con respeto. El Señor Jesucristo cambia toda nuestra perspectiva como trabajadores o como siervos. Él nos manda a que nuestro trabajo que desempeñamos o realizamos lo debemos de desempeñar y de realizar como si fuera para el Señor, con sencillez de corazón, con una actitud de respeto a nuestros jefes. Eso es lo que el Señor nos exhorta a través de las palabras del apóstol Pablo, que debemos de obedecer con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Cuando la palabra de Dios se dice con temor y temblor, es porque nosotros somos temerosos del Señor y que creemos que si nosotros desobedecemos o hacemos el trabajo con mala actitud, entonces el Señor no se agradará de nuestro trabajo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Señor en su palabra. Efesios capítulo 6, versículo 6, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí el Señor nos está hablando en estos versículos de cómo obedecer a nuestros jefes, a nuestros patrones. Si una persona toma su posición de trabajador o de siervo y obedece a su patrón o jefe, el trabajador o siervo, y lo hace de corazón como para el Señor, este trabajador es a los ojos del Señor un siervo de Cristo, que hace la voluntad de Dios y que sirve como al Señor y no a los hombres. No sirviendo al ojo quiere decir trabajar solo cuando nos ve el jefe. Qué vergüenza, qué mal testimonio daríamos nosotros como hijos de Dios, que cuando trabajamos solamente desempeñamos nuestra labor cuando nos está mirando nuestro patrón, nuestro jefe. Nosotros estamos siendo exhortados a obedecer con sencillez de corazón, con todo respeto a nuestros jefes, no tratando de agradar a los hombres, sino a Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú desempeñas tu trabajo con honestidad, estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso, hoy, tú tienes que abrir el panorama y ser un trabajador de excelencia, un trabajador que dé el 100 dentro de su trabajo, obedeciendo a tu jefe o a tu patrón, como si lo hicieras para el Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Doy gracias a Dios porque el Señor nos ha dado unas instrucciones muy grandes. Está hablando a los hijos, a los padres, ahora está hablando ¿qué? A los trabajadores, que debemos de ser ¿qué? Honestos, que debemos de aprender a dar aún a nuestros jefes con nuestro trabajo la honra al Dios Altísimo. Hoy hemos concluido con Efesios 6:6. El próximo domingo, si Dios nos presta vida, seguiremos adelante con Efesios capítulo 6, versículo 7 en adelante. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra está siendo una vez más esa fuente de vida, esa fuente de sabiduría, esa fuente de vida, la cual nos lleva a ser hombres de bien, hombres que honren y obedezcan a sus padres, hombres que
honren y respeten a sus hijos, que no los provoquen a ira, hombres que sean trabajadores honestos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.